En Radio Universidad Austral de Chile, es hora de hacer un buen descanso y preparar un buen café, para sumergirse en el mundo de la ciencia, salud, cultura y medio ambiente, y revisar qué nos tiene preparado Café Austral, un diálogo diferente y necesario. Hola, hola, muy buenos días. Los saludamos ya hoy miércoles 6 de mayo y les damos la más cordial bienvenida a este nuevo Café Austral, un día súper frío en nuestra ciudad de Valdivia, pero con harto ánimo porque vamos a tener una conversación bastante interesante en lo referido a un tema que fue anunciado por la presidenta, pero además vamos a tener un plus en el programa del día de hoy porque nos acompaña ya un invitado que podríamos decir que es casi un panelista. Es parte de la familia es parte radial, de la familia ya del café. que- ¿Cómo estás, Maximiliano? Gusto saludarte. Estoy congeladísimo. Un agrado nuevamente compartir con usted, colega, el programa el día de hoy que, como tú ya lo señalas, tiene relación directa con un tema puntual que fue el anuncio hace muy poquito de la presidenta Bachelet, que tiene relación con esta vuelta de la educación cívica a lo que son los colegios, los establecimientos educacionales, y también, aprovechando la contingencia, todo lo que se está discutiendo en estos momentos en La Haya con respecto al tema de la solicitud puntual del pueblo hermano de Bolivia, de querer contar con una salida soberana a lo que es el mar chileno. Así que vamos a estar un poco ahondando en esos temas y que también tienen relación directa con lo que es la educación cívica, porque no solamente es saber del tema de ir a votar, por ejemplo, de saber Saberse la Constitución, por ejemplo, también, sino que va más allá, es un tema puntualmente personal y de carácter educativo a la hora de hacer valer nuestros derechos como también nuestros deberes. Así es. Oiga, pero antes de ir a la música y a presentar a nuestros invitados, vamos a saludar como siempre a nuestros amigos que se encuentran de onomástico, porque hoy día están Heliodoro. Así que un abrazo para ellos. Un abrazo a todos los Heliodoros. Muy bien. Oye, me suena una calle de Santiago, Heliodoro Yáñez, ¿o no? Sí. Y hay otro El Heliodoro profesor más. me puede ayudar. ¿Quién es ese personaje? Porque no lo sabe. Yo no sé si es un político. Creo que sí. Es un político. Creo que sí. Así que le enviamos un abrazo afectuoso a todos los Heliodoro que lo pasen muy bien. Heliodoro Yáñez es la calle de los canales de televisión en Santiago. Ahí está, Sí, ahí está. Por eso suena tanto. Así Ya. es. Javier, saludos también ahí en los controles. Javier es como siempre motivado, su cara de alegría que irradia ahí en los controles. Sí, Javier, se ríe, no va a se ríe. Sí, está bien, Así ya. que... Oiga, ¿vamos a la música? Los invitamos también. Pues, Sí, yo dejé la pregunta en redes sociales, así que voy a empezar a revisar los comentarios que ya hay sobre el tema del día de hoy y para un poco empezar el diálogo que tenemos preparado. Oiga, le contamos entonces antes que tenemos el Facebook, que es Café Así Austral, y el Twitter, que es @Café Austral UH, así que ahí nos pueden encontrar, como dices tú, dejaste una pregunta Varias, planteada, en realidad. ¿varias preguntas? Porque en realidad el tema da para mucho. Da para yo mucho, me sí. acuerdo que en el colegio tuve educación cívica, el año 98 se dejó de impartir como asignatura bajo el gobierno del presidente Eduardo Ruiz Tagle, y era bastante interesante los diálogos que se gestaban por lo menos en el colegio, y ahí también surgieron diversas discusiones en el ámbito político. Muchos de los amigos están dedicados al área política ahora, así que es interesante un poco ver cómo fue esa experiencia. Vámonos con la música, ¿te parece? Con buen rock and roll. Yo creo que hoy día me cargué un poquito al rock, así que la gente me va a disculpar a los que no les gusta mucho el rock, pero hay de todo en el tema musical. Así que vámonos con esto de Black Keys y ese tema que se llama Good on the Selling aquí en Café Austral.
vamos a presentar a nuestro invitado. Pero antes aclaremos que nos llegó la información. Pero por nuestro mismo invitado nos la ¿sí? entregó. Sí. Sí. Así ya sabemos quién es Eliodoro Yáñez. Sí. Cuéntenos, Alejandra, quién Mire, es. Es Es un colega. sí, abogado político y periodista. ¿Sí? Sí. Así es, ¿ves? Ahí tenemos Ahí entonces tenemos la referencia la exacta referencia. para señalar quién era Eliodoro Yáñez. Sí. Así que presentemos a nuestro invitado que ya nos está acompañando en nuestro estudio acá en Radio Universidad Austral de Chile. Vamos a presentar al profesor Ricardo Molina. Él es académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de nuestra universidad y además encargado de extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Profe, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Muy bien. muchas gracias por acompañarnos. Ya usted casi es un panelista estable de nuestro Casi programa. patrimonial. Sí. Ya. Casi- lo podemos definir como patrimonio de la radio de la universidad, ¿o no? Bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, ya. No, les agradezco mucho la invitación y por cierto un saludo a ustedes y a nuestros auditores en este Café Austral. Profesor, vamos a aprovecharnos un poco de que lo tenemos aquí, de hablar también un poquito, como decía Max en la introducción del programa, de un tema que es de actualidad, de contingencia, pero que además podríamos ponerlo como introductorio al tema que tenemos porque trata de, como decía usted, de que los ciudadanos estén informados, pero no solo estén informados por los medios de comunicación o las redes sociales, que a veces, lamentablemente, no es muy asertivo los comentarios que salen o que leen. Exacto. O que se pueden leer. Entonces, podríamos tal vez dejar unos minutitos del inicio del programa para que hiciéramos un breve análisis sobre las discusiones que se están desarrollando en La Haya en estos momentos entre los cuerpos de abogados de Chile y de Bolivia. ¿Cómo no? Es decir, bueno, en este momento estamos en el epicentro de la información, al menos a nivel de lo que es los países como la sociedad boliviana, la sociedad chilena, por qué no decirlo, ¿no es cierto?, todo aquello que tiene que ver con el ámbito jurídico internacional. Exacto. Radicado en el Tribunal Internacional de La Haya, tribunal que existe por lo menos desde 1919, un tribunal que anterior a Naciones Unidas, no obstante hoy día está adscrito a Naciones Unidas, a propósito de comentarios. Y claro, es un tribunal que nace a propósito del conflicto que fue la Primera Guerra Mundial, o sea, cómo poder regular los conflictos entre los países tratando de mantener la paz. Bueno, y hoy por hoy, ¿no es cierto?, entonces una instancia a la cual los países acuden en función del derecho internacional para resolver controversias, problemas. Y es el caso que se está dando en este momento. Naturalmente que es un panorama interesante, tiene muchas miradas y muchas veces, ¿no es cierto?, las miradas se asoman a tendencias más nacionalistas o chauvinistas, lo que hace que los análisis no sean tan objetivos, a pesar que los análisis siempre son un poco subjetivos también. Pero evidentemente es un tema interesante en la medida que se está definiendo una situación a la cual, de alguna manera hay que decirlo, Chile se ha visto arrastrado, digamos. Creo que Bolivia ha actuado en forma muy eficiente desde el punto de vista no solo de su campaña comunicacional en los últimos años, sino que además en la manera que ha tratado de poner el tema justamente en el tapete internacional, en el tapete de los países. Chile, por otra parte, se ha firmado en los tratados que están vigentes, particularmente el de 1904, y los compromisos allí derivados, pero fundamentalmente ese tratado definió los límites en términos definitivos entre ambos estados. En consecuencia, nosotros pensamos que no es lo que se está discutiendo. Ahora, evidentemente, ¿cuáles son las posibilidades que hay en este momento? Lo que se está tratando de resolver es si acaso el Tribunal Internacional de La Haya es o no competente para asumir este proceso para resolver el tema. ¿Qué es lo que busca Bolivia? Bolivia busca, en primer lugar, que se declare competente, desde luego, y en segundo lugar, y como materia de fondo, que se obligue a Chile a negociar una salida soberana al mar. Eso es lo que ellos proponen. Claro, porque no es que esté en juego, yo creo que ellos ya en los últimos alegatos no está en juego el validar o no validar el tratado de 1904. Lo que se está queriendo hacer es obligar a Chile a negociar, como decía usted, una salida. ¿Y usted cree que si nos pusiéramos en ese escenario, si la Corte se declara competente y nos obliga a esto, si nos pusiéramos en ese escenario, ¿cuáles serían un poco las alternativas que tendría nuestro país? Bueno, hay alternativas, digamos, en el siguiente sentido. Fundamentalmente sería un escenario complejo, obviamente desde el punto de vista diplomático, pero que por otro lado lo que creo que tiene que hacer el Estado chileno, siguiendo un poco lo que ha sido su doctrina, es defender el principio fundamental, ¿no es cierto?, de que la soberanía no se cede. O sea, si nos ponemos en ese punto, que podría ser a lo mejor interpretado como un punto, digamos, irrenunciable, ¿no es cierto?,
evidentemente nos pondríamos en un aprieto también desde el punto de vista de las buenas relaciones con los países vecinos y particularmente con Bolivia. Pero efectivamente es un principio, el principio de lo irrenunciable que es la soberanía nacional expresada en un territorio, ¿no es cierto? Eso en términos objetivos. Pero por otra parte, si el tribunal decide que efectivamente es competente, pero quiere resolver el tema de fondo al final del proceso, que es una alternativa intermedia, evidentemente habrá que esperar todo el proceso para que efectivamente eso se legitime. Ahora, Chile puede estar obligado a negociar, pero no necesariamente obligado a ceder soberanía. Y ahí está el punto. O sea, yo creo que Chile lo que puede hacer en ese escenario es buscar un camino donde efectivamente la salida de Bolivia al mar sea más expedita, cumpliendo con todos los compromisos, ¿no es cierto?, en materia, pero no ceder soberanía. Ahora, en el evento que hubiese que ceder soberanía, cosa que, insisto, es bastante improbable, pero hay quienes sí pensamos que puede ser posible desde el punto de vista de la convivencia latinoamericana, que es otro ángulo de vista interesante, de países que son hermanos, que están obligados a convivir por siempre juntos. Entonces no hay que perder de vista eso, y que hay que buscar el desarrollo en común y el bien común de los países, luchando contra los verdaderos enemigos, que son la pobreza, por ejemplo, y el subdesarrollo. Esos son los verdaderos enemigos nuestros. Pero definitivamente, si hubiese que ceder un corredor, pienso que habría que negociar con Perú, porque el corredor, desde el punto de vista formal, debería estar siempre al sur de la línea de la Concordia, en mi opinión, y ese corredor no es a cambio de nada, sino que, en mi opinión, debería ser un canje territorial equivalente con Bolivia. O sea, Bolivia debería ser también soberanía, a cambio de la cesión de otra soberanía. Entonces, en esa ecuación habría un principio de igualdad que eventualmente podría dar una salida más honorable a todos los actores y también dando solución a un problema comunitario, que sería esta triple frontera, ¿no es cierto?, del norte. O sea, ese es el gran conflicto que existe hoy en día en cuanto a esta limitante de fronteras, podríamos decirlo. Exacto. Para poder generar una salida soberana a Bolivia. Y en ese aspecto igual surgen, no sé, mi consulta apunta a lo que usted acaba de señalar, un poco la solución de un desarrollo de un país como Bolivia. Ajá. ¿Pasa por una salida al mar? No necesariamente, por cierto que colabora mucho. Uno tiene que pensar que los países que son oceánicos o que tienen costas tienen ventajas comparativas, ¿no es cierto?, en relación a aquellos que no lo tienen, pero aquellos que no lo tienen han logrado perfectamente su desarrollo y hay ejemplos europeos, hay muchos. Exacto, claro. Y en otras partes del mundo igual. De tal manera, incluso a nivel latinoamericano o sudamericano, el caso de Paraguay no se asemeja al de Bolivia, pero claro, Paraguay tiene la salida a través del río Paraguay y río Paraná después, ¿no es cierto?, al Atlántico. Pero claro, pero no es igual al de Bolivia, ¿no? Pero definitivamente hay ejemplos donde el desarrollo no solo depende de tener o no tener mar. Por tanto, no es un tema fundamental, pero que colabora, ciertamente que sí. Profesor, un poco también, para ir aclarando dudas también, es interesante el tema porque, como decíamos, va asociado a lo que queríamos conversar hoy día, que es la educación cívica y un poco enterarnos de cómo también se organiza territorialmente nuestro país. Ajá. Y es ahí también donde surge la duda, por ejemplo, de este valor que ha ido tomando fuerza de levantar plebiscitos para la discusión de diversos temas. Y quizás uno de los temas aquí a discutir es si realmente, por ejemplo, las personas del norte, de la zona norte de nuestro país, están de acuerdo en la posibilidad de generar una salida soberana, porque también me imagino que debe pasar una discusión constante dentro de las comunas y provincias del norte, de que efectivamente si se llega a un acuerdo de esta índole, ¿por dónde? ¿Por dónde le generamos el paso a los hermanos bolivianos? No, estamos de acuerdo. El problema, ¿no es cierto?, es que además de lo que tú acabas de señalar, que lo comento a continuación, está el Tratado de 1929 vigente con Perú. A propósito del reciente conflicto con Perú, que se resolvió, ¿no es cierto?, para bien o para mal, pero ya está resuelto. El caso es que el Tratado de 1929, en una de sus cláusulas, contempla que cualquier decisión que se haga sobre territorios que fueron peruanos antes de la Guerra del Pacífico, evidentemente tiene que ser consultado al Perú. Por lo tanto, si ese corredor se traza en los términos que originalmente se planteó, estoy pensando en el año 1976, donde los gobiernos de Pinochet y Banzer se pusieron de acuerdo en el famoso abrazo de Charaña, donde se planteó justamente ese corredor al sur de la línea de la Concordia. Bueno, efectivamente el territorio donde se planteaba la salida es ex territorio peruano. Estoy hablando, ¿no es cierto?, de la zona de Arica, el norte de Arica. En consecuencia, ahí hay una traba que obliga a que la negociación tiene que ser con Perú. Es un tema importante. Ahora, además, lo que tú señalabas recién, yo creo que efectivamente los ciudadanos y ciudadanas que viven en la zona, en este caso en la región de Arica y Parinacota, especialmente, tendrían que hacer, por lo menos, pronunciarse o tener alguna posibilidad de decir algo. Porque ¿qué implicaría toda esta modificación en el mapa? Podrían ser cosas beneficiosas desde el punto de vista del comercio y del turismo. ¿Por qué no? ¿No es cierto? ¿Por qué no?
pero al mismo tiempo puede ser un problema porque puede perjudicar a muchos propietarios, por ejemplo, o ganaderos, o pequeños ganaderos, o campesinos, puede ser. Personas que han comprado incluso terreno, ¿no? Exactamente, emprendimientos de algún tipo, etcétera, etcétera. Aunque yo creo que a la larga son mayores beneficios que maleficios, lo vamos a decir de esa manera, entre comillas, ¿no? Claro. Entonces, en ese aspecto es un tema complejo. Ahora, si es plebiscitable o no, es otro tema que hay que ver, desde el punto de vista de la legalidad y de un tema como este. Porque también el plebiscito podría ser a nivel nacional, ¿por qué no? Si al final son los intereses de toda la nación los que están en juego ahí. Ahora, en cuanto a los intereses, por ejemplo, económicos que afloran también, se ha visto en los medios de comunicación y también en las redes sociales, como decía Alejandra, la discusión de este tema puntual, es que también el mar está bajo la jurisdicción o el tema de soberanía y Sí. de dueños del mar, son Sí, las claro. 7 familias más ricas y poderosas de este Ese país. es otro tema. Entonces también Sí, ahí sí. hay otro tema que, por ejemplo, no sé, salía mucha información irónica en decirle a los hermanos bolivianos, ustedes no saben, por ejemplo, de quiénes son los dueños del mar de Chile. Claro, desde el punto de vista teórico somos todos dueños del mar de Chile. Claro. En eso estamos La de acuerdo. teoría. Claro. Desde el punto de vista económico de su explotación, ahí podemos entrar a discutir a propósito de ese comentario. Pero efectivamente, yo creo que es materia que nos compete a todos, independientemente, porque el día de mañana, o pasado mañana, quiero decir, ¿no es cierto?, muchos años más, puede cambiar la situación nuestra también, desde el Exacto. punto de vista del tipo de gobierno, sistema o régimen que tengamos, a propósito que hoy día se habla de reformas constitucionales o de asamblea constituyente, o sea, pueden cambiar esas cosas en el día de mañana. De tal manera entonces que, a lo mejor, pensando positivamente, podríamos ser los dueños del mar en términos efectivos y reales en una próxima década. Estoy pensando en eso. Pero claro, el mar es de los chilenos, ¿no? Y jurídicamente las 12 millas marinas es territorio, es mar territorial, concretamente, ¿no? Ahora, más allá de cómo se maneja en forma interna, por razones de orden económico o de otro orden, es un tema que evidentemente implica un problema, pero es secundario. Pucha, podríamos, ya, pero vamos a, colega, sí, entusiasmada. pero vamos a ir entrando un poquito al tema que nos convoca el día de hoy, que tiene, como decíamos, mucha relación con lo que estamos conversando, y es un poco, tal vez, tomando de la pregunta que habías hecho tú, Max, sobre el tema del plebiscito, ¿cuál cree usted que son las mayores, la mayor importancia, las mayores ventajas de contar en los establecimientos educacionales desde pequeños los niños? Porque no solamente se habla de que la educación cívica empiece en los establecimientos educacionales, sino que también hasta la educación superior. O sea, contar en todo el ciclo de educación con una asignatura como esta, tal vez no, a lo mejor no una asignatura, pero sí que sea de a poco, se vaya introduciendo tal vez como talleres o complementarias de manera transversal, para tener ciudadanos, como decía usted, más informados, más comprometidos, no solo con sus derechos, sino que también con sus deberes. Exactamente, hay dos palabras claves que tú has señalado, derechos y deberes, ¿no? En este caso, la educación cívica, en una mirada de largo plazo, en el tiempo histórico, yo creo que efectivamente tiene algo que es interesante. Si uno revisa la historia de Chile desde la independencia, más o menos hasta la Constitución de 1925, siglo XX, se da cuenta que los énfasis constitucionales han estado puestos, y por lo tanto la educación cívica, desde el Estado, muy dirigida y especialmente hacia los deberes. De hecho, se habla, por ejemplo, de la existencia en algún momento de la historia, que no es la Constitución del 25 ni del 33, sino que la anterior, una constitución moralista. O sea, desde el Estado se quiso imponer, por parte de los gobiernos de la época o las élites gobernantes, hay que pensarlo así también, de ciertos valores morales y éticos que eran obligación de cumplir por los ciudadanos. Digo ciudadanos todavía y no ciudadanas, ¿no es cierto? Porque en ese tiempo sabemos muy bien que la mujer no estaba... No tienen papel. Exactamente, sino que recién hasta las primeras 4 décadas del siglo XX. Pero el tema es que, por tanto, los énfasis estuvieron puestos en los deberes a cumplir por el ciudadano, no tanto en los derechos que tenía, sin perjuicio que las propias cartas fundamentales así lo señalaban. Entonces, cuando uno revisa los reglamentos de educación del siglo XIX y todavía comienzo del siglo XX, se da cuenta de que los futuros ciudadanos encuadrados en la educación en los liceos, los colegios en general, el sistema escolar, como también en el ejército, la marina o las instituciones públicas, y sobre todo en el ejército a través del servicio militar, uno se da cuenta que se trata de moldear un ciudadano ideal que tenía que ser buen padre, buen hijo, buen ciudadano, etcétera, etcétera, pero desde ese punto de vista, impulsado desde el Estado, ¿no es cierto?, hacia la sociedad, en búsqueda supuestamente, en teoría, del bien común, ¿no?
Sin embargo, eso va a ir cambiando en el siglo XX en la medida que poco a poco, si bien los deberes están siempre presentes y los derechos también, pero el énfasis en los derechos comienza a aparecer un poco más fuerte. Y hoy por hoy, de hecho, podemos constatarlo así. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la educación cívica? La utilidad de la educación cívica, en general, ¿no es cierto?, en los establecimientos educacionales, es que los estudiantes, hombres y mujeres, incorporen valores en términos de derechos y deberes a cumplir. No solamente derechos, que son los que más exige uno hoy por hoy, sino que también los deberes, en todo el sentido de la palabra. Entonces, el ser un buen ciudadano o ciudadana implica justamente adquirir esos valores y esos principios para desempeñarse en la sociedad, convivir armónicamente y efectivamente lograr el bien común. Eso básicamente sería el aspecto positivo de la educación cívica. Oye, yo le quiero enviar un saludo a las personas que nos están escuchando a través del 90.1 FM Radio Universidad Austral de Chile. Por ejemplo, nos entrega su opinión Mónica Lacita, ella es la representante de nuestra universidad en Santiago, en la muy bien, capital. saludos. Y hace un comentario que es bastante alusivo a lo que usted acaba de señalar, profesor, que yo también tuve educación cívica, quizás sea parte de las razones por las cuales voto en cada elección. Hay una conciencia de participación porque nos contaron que para que el pueblo tuviera este derecho murieron varios luchando, igual que cuando ganamos el voto femenino, por ejemplo, que lo señalaba. A lo mejor seríamos harto más despiertos y luchadores como ciudadanos si tuviéramos esas clases dadas por buenos docentes. Un punto clave, un punto clave, sí, sin duda alguna. Yo concuerdo y absolutamente con la opinión en el sentido de que es necesario, ¿no es cierto? Pero muchas veces esta idea del ser buen ciudadano y solo sufragar y votar y participar en las elecciones de autoridades puede ser una visión un poquito reduccionista también a veces, ¿no? Yo creo que es más amplio que eso. Además de eso, mucho más amplio que eso. Es la conciencia, insisto, del bien común y trabajar solidariamente en beneficio de todos. Yo creo que por ahí va la educación cívica, ¿no? Exacto. Pensando que educación, sabemos el concepto a dónde está dirigido, que no es instrucción, sino que educación es un proceso formativo, y la palabra cívica viene de la palabra ciudad. Esta idea de los antiguos griegos, ¿no es cierto?, que la polis o la ciudad era el ámbito natural de desenvolvimiento de cualquier ciudadano. Ahí era donde se desarrollaba y se consolidaba una persona como persona y como ciudadano, en el marco de los derechos y deberes en función del bien común. Entonces, el civismo viene del tema de la ciudad, de la polis, de las civitas, ¿no es cierto?, en términos latinos antiguos. Y no olvidemos que de la polis viene la palabra política, claro, derivada como raíz. En consecuencia, ¿qué es la política? La política, ¿no es cierto?, es el quehacer armónico de la ciudadanía en busca del bien común y del desarrollo de todos, ¿cierto? También no hay que perder de vista eso. Yo los invito a que hagamos una pausa musical y a la vuelta vamos a seguir conversando de este tema con el profesor Ricardo Molina. Exacto. Vamos entonces con Morrissey y este tema que se llama Sweet Head, aquí en Café Austral.
Y ahí pasaba Morrissey. Ya estamos de vuelta entonces en nuestro programa Café Austral, que hoy día estamos tratando el tema de la educación cívica, esta vuelta al colegio, que fue un anuncio de la presidenta Michelle Bachelet en su último mensaje a todo el país, y también un poco asociando todo lo que el concepto de la educación cívica con lo que está ocurriendo hoy en día en la discusión que se está generando en el Tribunal Internacional de La Haya por el conflicto que hay con nuestros hermanos peruanos con respecto a la salida soberana al mar. O sea, perdón, boliviana. Oye, mira, es que hemos ido tantas veces a La Haya. Claro. Así que nos acompaña el profesor Ricardo Molina. Él es académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de nuestra universidad y también encargado de dirección de extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Casa de Estudios. Exactamente, profesor. Y la pregunta ¿Del millón? Vaya. La pregunta del millón, la pregunta Muy cara, difícil. ¿no? A ver, veamos. Entonces, si en el bloque anterior decíamos que, y usted también comentaba que es tan importante que los estudiantes desde pequeños tengan esta educación cívica para ser ciudadanos que piensen en el bien común y que se desempeñen de una manera adecuada en la ciudad y en la sociedad, Ujú. ¿por qué se elimina en el año 98 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle Ajá, la educación cívica de los colegios? llama la atención. ¿eh? Llama la atención porque Sí. obviamente podría haber sido en otro De hecho, hay proceso mucha de la historia. confusión. Mucha gente decía que esto fue eliminado, el ramo en sí, o en el tema del periodo de la dictadura. Y claro, y sorprende el hecho de que sea en un periodo de democracia. Segundo gobierno Segundo democrático. gobierno democrático. Exacto, bueno, la verdad que durante el periodo de la dictadura, hay que decirlo claramente, que más allá que existiese nominalmente educación cívica, esa educación cívica sí que se hacía en función Claro, en función ¿no es de cierto? lo que de la era el situación régimen en ese excepcional, momento. claro. Claro, no había ningún Exactamente. derecho que Para nada. Y por lo demás lo que se hacía era que los partidos políticos eran tal, pero estaban suprimidos por la ley, en función de la constitución excepcional, digamos, que estaba vigente y sobre todo después del 80. Exacto. Pero bueno, pero esta es la pregunta más interesante porque las reflexiones que ustedes han señalado son las que cabe hacerse. ¿Cómo es posible? La verdad que yo diría que, bueno, la primera cosa, es el Estado, a través del Ministerio de Educación, el que toma aquí una decisión, ¿no es cierto? La implementa a través del Ministerio, con los planes y programas de estudio. Y efectivamente el año 98 se hace esta modificación. No es una supresión tan así, yo creo que más bien una modificación, un cambio de orientación, pero en el marco de una reforma educacional que se había iniciado 2 años antes, el año 96, ¿ya? Y en la que me tocó incluso participar indirectamente también a propósito de los cursos que se hacían a los profesores de la región. La Universidad Austral, entre paréntesis, participó a través del Centro de Educación Continua en esa ocasión, dictando y ofreciendo cursos y talleres a los profesores de la región, de esta región hasta Magallanes. Por lo tanto, en Coyhaique, Puerto Montt, en fin, un montón de sitios, profesores tanto a nivel básico como medio. Entonces conozco un poco la situación. Ahora, ¿qué había pasado en esa reforma? La reforma implicaba una especie de reestructuración de la orgánica de la malla curricular, si ustedes quieren, de la educación básica y media, donde en vez de asignaturas comenzaron a aparecer aquí los sectores y subsectores de la educación, ¿no? Por asignatura. Por tanto, un poco inspirado en la reforma educacional que se había aplicado en España, se empezó a hacer acá, y la educación cívica fue eliminada en la formalidad, pero a cambio de ella se propone una formación ciudadana, ¿ya? Pero que iba a estar implementada de manera transversal, ¿no es cierto?, en las distintas sectores o subsectores, ¿no es cierto?, o asignatura en el plan de estudio. Pero claro, claramente eso implicaba de algún modo una forma de debilitar, a mi juicio, la formación ciudadana, porque es muy distinto tener específicamente el ramo, vamos a decirlo así, de formación ciudadana o educación cívica, como que en forma específica, dictada por un especialista, ¿no es cierto?, y en base a un programa concreto, que diluirla a través de un plan de estudio general. Y yo creo que fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces, si bien hay un giro, hay un cambio, pienso que fue una mala señal, una no buena decisión, porque efectivamente se fue debilitando la formación ciudadana en general, y la educación cívica y la formación del ciudadano y ciudadana se fue debilitando a partir de ese momento. Y creo que es muy curioso, los movimientos estudiantiles del último tiempo, es muy curioso que a pesar de ese debilitamiento tomaron conciencia per se respecto a la importancia que era ejercer ciertos derechos, ¿no? Y llevarlos a la calle, incluso a propósito de la reforma educacional de ese tiempo y de los movimientos de hoy día que apuntan a la educación gratuita y de calidad, a propósito de eso. Yo eso le iba a preguntar si había habido un cambio en cómo los jóvenes se enfrentaban a la sociedad. Usted habla sobre el tema de los movimientos estudiantiles, pero tal vez
está muy asociado al tema de so- exigir los derechos, pero ha quedado un poquito al debe el tema de los deberes. Exactamente. Por eso yo, en el análisis inicial de largo plazo, veía que al principio estuvo en el país el énfasis más bien en los deberes y no tanto en los derechos. Ahora estamos al otro lado de la balanza, un poco los énfasis han estado puestos en los derechos, dejando de lado los deberes. Y eso se ve en todos los estratos de la sociedad chilena, ¿no? En el sentido de que muchas veces la exigencia de derechos, incluso de manera colectiva, no dejan a la vista con tanta claridad los deberes a cumplir, ¿no? En muchas materias. Pero definitivamente hay que buscar un equilibrio apropiado, ¿no es cierto? Y creo que en ese sentido la educación cívica tiene que apuntar. Ahora, hay que preguntarnos por qué hoy día está puesto en el tapete de nuevo el tema de la educación cívica. Está puesto justamente a partir de una realidad que hemos estado viviendo en los últimos meses, o el último año, a propósito del cuestionamiento que se hace a la clase política, al aparato del Estado, al aparato público, a la credibilidad de ellos, en función de estos asomos, entre comillas, de corrupción. Ahora, yo creo que la corrupción existe de mucho antes. Lo que pasa es que ha sido más sutil, con un estilo nacional también que es distinto al estilo de otros países latinoamericanos, que uno siempre mira para el lado y no mira el ojo propio, ¿ya? Y no sé si usted me permite un comentario adicional. Leí un reportaje en un diario de Corriente Nacional que hacía un análisis, un columnista, respecto a dónde se había originado la corrupción en América Latina. Y lo hacía un análisis, y era un diario español. Entonces, ¿dónde y en qué momento se había iniciado la corrupción en América Latina? Históricamente hablando. Y él señalaba el caso justamente cuando se estaba apremiando ilegítimamente a uno de los monarcas aztecas por parte de los españoles, ¿no es cierto?, en el sitio justamente de Tenochtitlán, y se le estaba torturando, se le estaban quemando las manos y los pies, ¿ya? Está descrito por las crónicas de los propios españoles, e incluso refrendadas pues por los cronistas de origen azteca. Y en ese momento se le preguntaba, en comillas, ¿no?, indio maldito, dinos dónde está el oro. Esa era la pregunta concreta. Entonces, el pesquisador, digamos, hacía la pregunta, entre comillas, y había un intérprete. Y el intérprete le repetía la pregunta en el idioma náhuatl, local. Entonces le decía lo mismo. Entonces, este azteca respondía, diciendo el oro, pues estaba sufriendo, el pobre estaba retorciéndose de dolor, y respondía diciendo, el oro está a 50 pasos de la pirámide, al lado de la palmera tal o cual. Esa era su respuesta. O sea, francamente estaba respondiendo frente a los apremios. Y el intérprete le respondía al juez, le decía que no respondía a la pregunta, que seguía insistiendo que no sabía. Entonces el intérprete se quedaba con el secreto donde estaba el oro. Y en ese momento entonces, casi formalmente, quedaba instalada la corrupción que aparentemente vendría, ¿no es cierto?, desde la península ibérica, o de Europa, si ustedes quieren, en términos más amplios, a América Latina. Miren qué interesante. Interesante dato, profesor, en cuanto a lo que usted bien dice, a la comparación que hoy en día se está viviendo en torno a la política, por decirlo de alguna manera, en nuestro país. Profesor, un poco el hecho de que se dé la posibilidad de que vuelva la educación cívica, se está discutiendo la forma, sí, el cómo, sí, y también sí, un poco también el cómo también los académicos, los profesores que van a impartir también la educación cívica, un poco se actualizan, digámoslo de alguna forma, sí, claro, en base a los conceptos y a los planes de estudios que ellos, me imagino, van a tener que implementar a los estudiantes. Y es ahí también donde un poco aflora el hecho de cómo se venía haciendo el tema del ramo en sí hasta el año 98, que por lo demás a muchos de nuestros auditores les traerá recuerdos en sus mismos establecimientos educacionales de cómo se abordó y cómo un poco también se quiso impartir. Y también ustedes, por ejemplo, manejan información bastante interesante de cómo se hizo esto en un establecimiento emblemático como el Liceo Armando Robles Rivera, que por lo demás lo saludamos y que este año cumple nada más y nada menos que 170 años de vida. Y así ahí es. Usted nos tiene unos datos interesantes que sí, nos gustaría compartir. No, por supuesto. Mira, son dos aspectos, pero efectivamente hoy día se ha tomado esa decisión por parte del Supremo Gobierno en el sentido de reinstalar de alguna manera la educación cívica como una necesidad. Exacto. Para resolver un tema a largo plazo, porque estas cosas son de muy largo plazo, como son los temas de educación. Lo que no está claro a mi juicio, porque no se ha dicho con claridad tampoco, ha sido cómo se va a implementar. Se ha dicho algunas ideas sueltas, y entre ellas se ha dicho, la que yo he rescatado por lo menos, es que se va a hacer también de manera transversal. O sea, no es que vaya a volver en gloria y majestad el ramo o curso o asignatura que son cívicas, sino que en el fondo se van a incorporar elementos en las distintas asignaturas de todo tipo y especialidad, en la malla curricular, que incorporen elementos de educación cívica. Lo cual también nos deja una duda respecto en lo práctico, cómo se va a implementar realmente. Me imagino que ya se estará trabajando en eso, pero hasta este momento no hay claridad.
Personalmente yo creo que efectivamente debería volver la asignatura, con sus 2 horas a la semana, a lo menos, ¿cierto? Donde elementos, ¿no es cierto?, que ya hemos analizado acá, pero evidentemente con el concurso también del ámbito jurídico, porque nosotros, recuerdo que los antiguos profesores que se formaban en Chile, por parte del Estado, recibían el título, que se dedicaban a este ramo, ¿no es cierto?, en los colegios, profesores de Historia, Geografía y Educación Cívica. De hecho, nuestro antiguo plan de estudio titulaba, ¿no es cierto?, a esos profesionales de esa manera, ¿ya? Por lo tanto, la educación cívica era un componente muy importante, que no solamente se alimentaba de la historia y las ciencias sociales, sino que se alimentaba específicamente de una asignatura que era Derecho Constitucional e Introducción al Derecho, por ejemplo. Entonces, eso daba algún cuerpo y suficiente manejo para el colega para poder aplicar el plan correspondiente en la asignatura a los cursos que correspondían también. ¿Ya? Pero bueno, y lo otro, ¿no es cierto? El dato histórico. Lo que hablamos, la mirada a largo plazo, efectivamente, el Estado chileno se hizo cargo de la educación en el siglo XIX al crear la Universidad de Chile, la Escuela Nacional de Preceptores, en fin, una serie de iniciativas, artes y oficios, esto en la década de los 40, 1840 en adelante. Pero concretamente en ese marco se crearon los liceos fiscales, ¿ya? Que en gloria y majestad entraron dejando atrás un poco la educación que había estado en manos de la Iglesia, ¿no? Sí. Entonces el Estado comienza a tener presencia muy potente, exactamente. El florecimiento de la educación laica. Eso es, sin perjuicio que el Estado todavía seguía atado con la Iglesia en ese momento. Claro. Sin embargo, durante la presidencia del presidente Bulnes, a propósito de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que también había sido por ese periodo, pero previo a la guerra del Pacífico, el tema es que el Estado se hace cargo y los reglamentos de los institutos como liceos que se fundaron en el país, y entre ellos el Liceo de Hombres de Valdivia, hoy Armando Robles, en el año 1845 se funda, ¿no es cierto? Entonces, entre los reglamentos uno lee cosas interesantes, por ejemplo, de los deberes de los alumnos. Se habla una serie de cosas, ¿no? ¿Cuáles eran los deberes de los estudiantes, según el reglamento? Por ejemplo, ¿ya? Artículo 13. Todos los alumnos deben concurrir diariamente al colegio a la hora designada en el reglamento y permanecer en él todo el tiempo de trabajo. Eso era un artículo específico. La puntualidad, deben cumplir con su presencia. Artículo 14. Deben igualmente seguir todos los ramos que le correspondan según la clase a que pertenecen. Artículo 15. Deben guardar el respeto, y ojo y atención con y sumisión debidos a los superiores del colegio y cumplir con presteza y exactitud las órdenes que les dieren. Vean ustedes el foco donde estaba. O sea, el futuro ciudadano estaba sujeto a una estructura donde se obedece y un poder que manda. Entonces, esa sumisión de alguna manera se replicaba en la sociedad de la época, donde la élite gobernante, ¿no es cierto?, estaba controlando el aparato del Estado y gobernando a sus ciudadanos, y aquí hay aquellos que no lo eran tan bien. Recordemos que las mujeres no lo eran, por ejemplo, y por tanto era obedecer a un Estado omnipotente y que quería imponer cierto modelo. Entonces se encuadran los ciudadanos en las instituciones del Estado, entre ellas la educación a través de los liceos. ¿Se fijan? Entonces es un tema. Y si analizamos esa situación de ayer, hoy día la realidad es absolutamente diferente. Entonces por eso hemos dicho, de los deberes a los cuales tenían que someterse los ciudadanos futuros, hoy día esos ciudadanos son más conscientes de sus derechos y han olvidado un poco los deberes también. Ahí hay un tema interesante. Oiga, ¿vamos a la música? Vamos a la música. Y cuando volvemos a leer, yo tengo aquí en mi mano la Biblia. La Biblia de nuestro país. De aquellos tiempos. Vamos a contarles un poco también detalles de eso, porque es igual interesante. A mí me gustaría hacer la analogía de la comparación. Muchas de las religiones se rigen obviamente por un libro sagrado, por decirlo de alguna manera, para no discriminar a nada, a ninguna. Me parece muy bien. A ninguna. Sin embargo, nosotros como ciudadanos chilenos tenemos un libro sagrado, que lo queremos modificar, que lo queremos cambiar, que no nos queremos regir por cierto libro que fue impartido de otra manera en otro periodo y en otro año. Así que vamos un poco a conversar también sobre eso y sobre lo que se proyecta también como un gran cambio de nuestra Constitución, que también fue un anuncio importante que dio la presidenta Bachelet. Vámonos a la música. Yo lo dejo con La Ley y este tema que se llama Olvidar, aquí en Café Austral. Recorrí con mis dedos tu piel tan distante, todo por encontrarte, pero no. Te enseñé mi verdad, pero ni la miraste. Nunca ha sido importante para ti, mi amor. Y las horas sin tenerte me condenan a vivir pensando en ti mientras tú no.
aprendí a entender tu silencio, que hasta ese momento no dolió. Y una noche sentí que te fuiste muy lejos, esa herida en el pecho hasta ahora no cerró. Y las horas sin tenerte me condenan a vivir pensando en ti mientras tú no llegas. Si es por mí, seguiría hasta el final, con el corazón vendado como un ciego de tu mano. Pero si es por mí, te amaría sin piedad, pero nunca me has dejado. Estoy cansado de quererte y esperar. No me queda más remedio que olvidar. No me queda más remedio. Piensa en mí, no quiero sufrir así hasta hoy. Aquí estoy. Si es por mí, seguiría hasta el final, con el corazón vendado como un ciego de tu mano. Pero si es por mí, te amaría sin piedad, pero nunca me has dejado. Estoy cansado de quererte y esperar. No me queda más remedio que olvidar. No me queda más remedio que olvidar. No me queda más remedio. Estamos de vuelta entonces en nuestro programa. Ya estamos casi en el último bloque de la entrevista del día de hoy. Para quienes se incorporan a la sintonía, les contamos que estamos con el profesor Ricardo Molina. Él es académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de nuestra universidad y encargado de extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y un poco había dejado en la palestra una consulta que tiene relación con lo que los amigos que nos están escuchando no nos pueden ver en realidad, y no van a poder apreciar uno de los clásicos libros que es de la educación cívica, que es la introducción a la vida cívica, y que muchos de los que quizás pasaron por las aulas tuvieron en sus manos este ejemplar, que era en base a lo que es nuestra constitución y todo lo que conlleva en cierto modo nuestro reglamento como país y como ciudadanos los cuales nos estamos rigiendo, y que hoy en día lo señalé, está la discusión de que hay un cierto modo un cansancio social en cuanto a lo que nos viene rigiendo a partir de la constitución del año 80, que fue generada en base a un régimen militar. Entonces es ahí en donde quizás la consulta a plantear es cómo podemos generar el cambio y un poco las modificaciones que hacen necesario poder en cierto modo encauzar un nuevo orden, un nuevo reencantamiento, por decirlo de alguna manera, de nuestro rol como ciudadano y el empoderarnos y poder participar. Se ha hablado de distintos espacios, estamos hablando muchas veces de las asambleas constituyentes, la misma presidenta anunció un concepto asociado a lo que es la reunión o como asamblea constituyente, que también va de esa línea de generar los cambios necesarios. Pero ¿es posible, profesor, hacerlo? ¿O hay que un poco también tener ciertos resguardos y también un poco elevar el tema de la discusión de cómo lo podemos generar? Yo creo que es un tema complejo, necesario sin embargo, pero que no es de un día para otro. Y justamente aquí estamos abordando el tema de la educación cívica. O sea, tiene que haber primero una formación cívica en nuestra sociedad, más o menos incorporada, ¿no es cierto?, sobre todo por las nuevas generaciones, para poder enfrentar un proceso que nos lleva a una nueva constitución. O
sea, en este momento creo yo que no estamos cumpliendo el requisito, sin perjuicio del deseo legítimo de querer cambiar la Constitución o sustituir por una nueva la actual. En ese sentido, entonces, yo creo que el rol de la educación cívica es fundamental, ¿no es cierto?, su implementación de manera real y concreta en el más breve plazo, y bien meditado además desde el punto de vista de sus contenidos, modalidad de aplicación, etcétera. Entonces, porque un ciudadano y ciudadana bien informado, con los conocimientos necesarios, va a poder tomar buenas decisiones. Si no tiene ese conocimiento, si no sabe los elementos más mínimos, puede ser arrastrado incluso por terceras personas, o tendencias, corrientes, lo que fuera, sin tener el conocimiento, entusiasmándolo simplemente más a flor de piel que otra cosa. Sí, porque, Sí, disculpe, por favor, era porque uno escucha a los estudiantes, a los chicos del colegio que hablan de asamblea constituyente, que quieren cambiar la Constitución, pero ¿cuántos de ellos saben qué es una asamblea constituyente? ¿Cuántos de ellos saben cómo se redacta una Constitución? Exactamente. ¿O cuántos de ellos conocen la Constitución que nos rige actualmente? Si ese es el punto también. Eso es. Un poco lo que usted decía, que se dejan arrastrar. Claro, por lo que fuera, digamos, de repente los liderazgos surgen, ¿no es cierto? Pero hay líderes que a veces reinan sobre la base de la ignorancia, lo que también es una realidad. Y hay que hacer una mirada histórica también, cómo ha sido la historia constitucional de Chile, digamos, si uno mira hacia atrás, hay una cosa que reconocer. Ninguna constitución ha sido realmente plebiscitada 100% por la nación chilena, por la ciudadanía chilena. Todos han tenido, digamos, en la historia hacia atrás, de algún modo, cierto elitismo, si ustedes quieren, en la formulación. Pero claro, se ha ido aceptando, se ha ido asumiendo de alguna forma, ¿no? Esa es una discusión que se ha basado en las cúpulas políticas, Sí, las cúpulas de poder, exactamente. que no ha bajado un poco a lo que a lo que es la sociedad en sí, en la base, así en así conjunto. es. O sea, un ejemplo quizás asociado a lo que está ocurriendo con lo que se está discutiendo en La Haya es también lo que plantea el pueblo boliviano. O sea, uno, bueno, tuvo la posibilidad de tener acceso a la Constitución ante Bolivia, Sí. y en cierto modo es interesante la forma en cómo ellos también se plantearon en sus territorios y generaron estos espacios de discusión para generar un producto in situ para ellos mismos. Exacto. Yo creo que hay un punto súper interesante, Maximiliano, en el sentido de que una constitución debe reflejar la realidad cultural, Exacto. social, ¿no es cierto?, territorial, etcétera, y la historia de su país tiene que estar asociada. Es la república, ¿no es cierto?, plurinacional. Plurinacional, de a eso Bolivia. yo. Exactamente. Entonces, es una constitución que no tenemos nosotros, obviamente que no, porque es otra, pero el sentimiento de que en Chile existe más de una nación, si uno va al rigor de los conceptos, alguien podrá criticarme sobre esto, pero hay miradas también de orden ideológica, lo que ustedes quieran, pero efectivamente uno en Chile puede reconocer más de una nación, perfectamente atendiendo a la definición que Naciones Unidas otorga, por ejemplo. Y es quizás lo que se traduce el descontento que hay hoy en día en la Entre sociedad otras cosas, chilena. O sea, claro. esto quizás decirlo, a mí no me representa, por ejemplo, Por ejemplo. por decirlo de alguna manera. Por ejemplo. Y voy a dar un ejemplo práctico también a propósito de lo mismo. Si, para no llevar un ejemplo tan cercano, porque nosotros lo estamos viviendo aquí en una región que es multicultural, ¿no? Multiétnica, multicultural, como en la región de los ríos, nuestras regiones del sur. Pensemos en los pascuenses. Claro. Vamos, el ejemplo lo voy a dar 3.750 kilómetros al Océano Pacífico. ¿Los pascuenses se pueden definir como una nación o no, a pesar del poco número que son? Es una pregunta. Entonces, cuando tú ves la definición de nación y vas viendo que van cumpliendo con los requisitos de esa definición respecto de lengua propia, cultura, tradición, una historia, etcétera, etcétera, uno dice, bueno, pues la nación pascuense existe. No solo la etnia, ¿cierto?, sino que la nación. Y por lo tanto, desde el punto de vista del principio de autodeterminación de los pueblos, quizás ellos tienen derecho también a ser un Estado independiente, ¿por qué no? Como algunas islitas pequeñas ahí en el Pacífico Sur existen, o en el Caribe. Entonces uno se pregunta, pero claro, hay una historia detrás que tampoco podemos olvidar. Chile se construyó, de alguna manera, mal o bien, pero se construyó, ¿no es cierto?, finalmente por su propia historia, formando el Estado chileno actual, que incorpora la isla de Pascua y los demás territorios como parte del Estado. Y por lo tanto, los dueños legítimos, en teoría, somos justamente la nación. Pero esa nación se define como tal en función de ciertas características, y resulta que es una nación que, debemos reconocer, tiene diferencias internas importantes desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, etcétera, etcétera. No es lo mismo un chileno que vive, ¿no es cierto?, en la Patagonia que el mismo chileno que vive en Arica o que vive en Santiago. Su realidad, me refiero, ¿no?, en ese sentido. Sin embargo, tiene derechos todos y deberes también que cumplir. Y en ese sentido las miradas son distintas. Entonces, el chileno pascuense, vamos a decirlo de esa manera, que vive en la isla de Pascua, o en el que está en Juan Fernández, que si bien es un chileno, que lo que sea, son realidades absolutamente distintas, y uno vive con las realidades en el día a día. Y esas zonas extremas, por ejemplo, se ven a veces abandonadas por el Estado, o se sienten abandonadas por el Estado, y que el Estado no refleja, a través del gobierno de turno, ¿no es cierto?, los intereses que ellos quieren, las necesidades que quieren satisfacer y los intereses que ellos tienen.
Usted acaba de tocar un tema bien interesante que quizás lo podemos abordar más adelante. ¿Sí? Y se insentó ahora dentro de una inquietud personal y que muchos amigos me lo han planteado un poco. El tema de la centralización de todo, Sí, claro. de todo lo que ocurre en Chile pasa por Santiago, de la Así región es. metropolitana. Entonces, varios hemos podido discutir en ciertos espacios donde plantean, por ejemplo, la idea de un Chile federal. Ya. Entonces, también Sí. ahí aflora, por ejemplo, Sí. lo que es el tema del pueblo de Rapa Nui, que Por ejemplo. puede perfectamente entrar dentro de lo que se puede generar como una propuesta de un Chile federal. Ahora, si es factible o no lo es factible, no lo sé. O sea, eso puede generarse una discusión. Claro, de bastante hecho, larga. claro, es un tema que ya ha estado alguna vez, ¿no es cierto?, puesto en la historia, y sobre todo desde aquí de Valdivia, el Valdivia Federal, el federalismo, claro. Pero definitivamente, claro, un tema muy a discutir y súper complejo, pero claramente se trata de reconocer, ¿no es cierto?, a las regiones y a las personas que viven en las regiones con sus realidades y sus necesidades en los mismos derechos que viven en el centro. Ahora, este centralismo que tú aludes, que es un problema nacional, y no solamente en Chile, sino que en otros países también, y en América Latina sobre todo, se replica también a nivel regional. O sea, también tenemos que ser autocríticos. Nosotros, Valdivia, que somos capital regional, muchas veces somos muy centralistas respecto a las comunas que forman parte de la región en resolver ciertos problemas y en ver y analizar ciertos problemas. O sea, caemos en el mismo pecado, entre comillas, que se cae a nivel nacional. Ahora ¿qué ocurre cuidadosos. en el escenario que se vive actualmente, profesor, en base a por ejemplo, quienes hoy día están legislando y que están en el ojo Sí, claro. de la palestra en cuanto a diversos motivos? No vamos Ujú. a andar en eso, pero sin duda que tienen un rol preponderante en lo que puede ser un cambio constitucional. O sea, estamos hablando también de la representatividad que nosotros es, tenemos Así es. y de, por ejemplo, no sé, no contar con volviendo al ejemplo de la isla de Pascua, un diputado de la isla, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, quizás no es el reflejo de lo que quizás se pueda traducir en un cambio constitucional. Claro. Bueno, ese es un tema, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios que deberían de algún modo regular y resguardar que la participación sea equitativa? Por ejemplo, el punto de vista étnico. O el punto de vista de las regiones, como tú quieras verlo. Claro. ¿Cierto? Porque curiosamente la isla de Pascua depende de Valparaíso. O sea, si tú lo miras desde el punto de vista político-administrativo, Juan Fernández, Isla de Pascua, ¿no es cierto?, son provincias de la región de Valparaíso, la dependencia político-administrativa. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántos diputados hay o senadores por la región de Valparaíso? Según la Constitución tiene que ser tal y cual. Bueno, entonces están representados. Pero no está representada la etnia. ¿Te Exacto. fijas? Lo que está representado es de acuerdo al número de habitantes de una región, que es una cuestión proporcional. En ese sentido, entonces, evidentemente, yo creo que ahí es donde hay que hacer un ajuste y un cambio para atender una realidad, ¿no es cierto? Insisto, porque dentro de los habitantes de la quinta región de Valparaíso hay habitantes de distintas etnias y de distintos territorios, lo que es más. Tan distinto como la isla de Pascua, que curiosamente no está frente a Valparaíso 3.750 kilómetros, sino que está frente a Chañaral. Pero como es una dependencia marítima, depende del principal puerto, en este caso la región de Valparaíso. Profesor, vamos a tener que terminar el programa. Pucha, Tenemos- ¿tú quieres una última pero tenemos pregunta? una Qué última lástima. pregunta. Sí, Veamos. dale. Pero que quizá, muy breve, profesor, ¿Cómo no? que va en la línea de lo que está haciendo nuestra universidad, y es súper interesante también su visión como académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios, como encargado de extensión, y que también va asociado al tema de hoy, que es un poco la visión y el apoyo que quizás pueda brindar nuestra universidad en cuanto a la puesta en marcha de nuevo de la educación cívica en los colegios. ¿Cómo usted puede visualizar o como los futuros profesores que vayan a ¿Cómo no? egresar de nuestra universidad apoyar en este tipo de iniciativas a nivel gubernamental? Bueno, efectivamente nosotros, o sea, primero como institución, como Universidad Austral de Chile, tenemos la obligación, el deber, ¿cierto?, de contribuir a las políticas, no necesariamente del Estado, a las políticas que busquen el bien común, que obviamente es un tema prioritario para el Estado. Y en ese sentido no les quepa duda que nosotros vamos a estar desde ya, y de hecho ya estamos pensando de qué manera, por ejemplo, incorporar en la malla de formación de los futuros profesores de Historia y Ciencias Sociales, que a lo mejor ahora incluso se le podría agregar Educación Cívica, es un tema porque justamente estamos en el momento de cambio de malla, ahí en la carrera nuestra, ¿no?, la Escuela de Historia y Ciencias Sociales. Y no les quepa duda que, si bien no ha estado presente desde el punto de vista, digamos, de la malla formal, a través de los ramos optativos sí ha estado presente, porque vemos que la necesidad, que más allá del cambio que se está generando desde el gobierno hoy día en los planes de estudio, siempre ha estado la necesidad de que el profesor de Historia y Ciencias Sociales sepa y se maneje en términos teóricos, conceptuales e incluso de praxis, de cuestiones prácticas, en la formación, ¿no es cierto?, en el proceso formativo orientado a los estudiantes de educación básica y media, sobre todo en el segundo ciclo básico, que es muy importante entre quinto y octavo,
porque están ahí formando y adquiriendo valores clave, y especialmente la educación media, donde muchos de ellos llegan a tener ya casi los 18 años al final, siendo ciudadanos y ciudadanas de la República. Profesor, como siempre lo vamos a dejar invitado para que nos acompañe en otro café austral para poder tocar otros temas, a lo mejor profundizar este mismo, dependiendo también de la contingencia, de lo que se vaya dando Vamos a en ver el qué ocurre país. en La Haya. Vamos a ver qué ocurre en La Haya. Así que Interesante. hacer un cuando, a lo análisis mejor por cuando día. termine en los alegatos y tengamos un veredicto, Pero lo vamos a perfecto. dejar ya desde ya invitado para que Pero hagamos un análisis. con mucho gusto, y ustedes saben, ustedes lo dijeron al principio, parte del patrimonio de la radio, del programa en particular y de la radio, ¿no es cierto? Programa, sí. Me estaba mirando que tengo un número de inventario puesto en la mano, y así que, no, más allá de la broma, con mucho agrado, y agradecerles a ustedes por la invitación y a nuestros auditores que nos han escuchado tan atentamente. Muchas gracias, profesor. Nosotros nos vamos a la música, a volver con el cierre ya y con algunos par de datos que tenemos en carpeta por acá, así que los dejo con AC/DC y este tema que se llama Who Made Who, aquí en Café Austral.
Para el cierre del programa del día de hoy con informaciones varias, querida Alejandra. Muy rápido. Sí. Porque les contamos que Animaciones se exhibirá en el Cine Club de nuestra universidad. Esta es una muestra del cuarto festival, del tercer festival, me equivoqué. Sí, cuarto Festival Internacional de Animación de Chilemonos. Llega hasta la sala del Cine Club de nuestra Universidad Austral los días, hoy día 6, 7 y 8 de mayo a las 10 de la mañana y la entrada es liberada. Para el día 6 y 8 está programada la exhibición de 12 cortometrajes animados destinados a niños y niñas de kinder y primer ciclo básico, y el día 7 se proyectarán 11 producciones para estudiantes de enseñanza media. Perfecto, un lindo panorama para los más pequeños, para que vayan a disfrutar ahí de las animaciones. Oye, yo les cuento que también se invita a una charla de perspectivas globales de los mercados de maderas. Mira, esta actividad se realizará el día de hoy, miércoles 6 de mayo a las 15 horas, en un ratito más, en la sala Federico Seltzer de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de nuestra universidad. Mañana jueves 7 de mayo a las 20 horas en el auditorio del Colegio Windsor School será el primer concierto de la Camareta Austral del Conservatorio de Música, que está dirigido por Dorian Lamont. La entrada es liberada. Les contamos que una camareta es una agrupación de diferentes instrumentos similares a una orquesta de cámara que solo se diferencian por el número de sus integrantes. Interesante, así que participe ahí. Y mira, mañana jueves 7 de mayo está programada la 10ª sesión del ciclo de análisis histórico cultural sobre 100 años de cine chileno, el cual está a cargo del profesor Luis Bocás Quevedo. La actividad comienza a las 19 horas en el Cine Club de Loach y la entrada, ¿usted qué cree? Liberado, obviamente. Hoy aprovechamos de mandarle un saludo al profesor Luis Bocás. Que yo quiero tenerlo por acá para que conversemos de tango. Sí, él es una eminencia en el tema del tango. Sí, capaz que terminemos bailando, pero ahí vamos a aprender algo de tango, ¿ya? Bueno, este ciclo corresponde a una ampliación, de la conferencia dictada en abril del año 2013, por el profesor Luis Bocás, bajo la forma de una retrospectiva comentada de 100 años de cine chileno, en homenaje a los 50 años que cumplió en aquel entonces nuestro cine club de nuestra universidad. Sí. Oye, la última información que les tenemos es una invitación, porque en el marco de la tercera jornada de medicina complementaria, la Sociedad Científica de Estudiantes Dr. Alberto Cristofanini Truco de la Universidad Austral de Chile invita a principalmente estudiantes de esta carrera y otras disciplinas de la salud a participar de la segunda parte de las jornadas dedicadas al Reiki y la Sintergia. El taller se va a realizar el viernes 8 de mayo a las 16:30 horas en la sala 418 del edificio de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina. Esto está en el campus Isla Teja. La actividad va a ser certificada y tiene un valor de 3.000 pesos para público general y 2.000 para miembros de la Sociedad de Estudiantes Alberto Cristofanini y estudiantes de primer año de medicina. Los cupos son limitados. Perfecto, esas son todas las informaciones que tenemos para entregar ahora y nos comenzamos a despedir. Agradecemos como siempre la sintonía a través del 90.1 FM Radio Universidad Austral de Chile y los esperamos el próximo miércoles. ¿Cuánto ya? Miércoles estamos 6. Miércoles 13 de mayo. 13 sí. Ya, mediados de mes ya, se nos va mayo ya. Llega el fin de semana largo. Sí, es que cuando llega el fin de semana largo ya se va el mes, así. Oiga, muchas gracias por su sintonía. Usted va a dejar presentado el tema y nos vamos. Sí, nos vamos porque Javier ahí nos cambió la modalidad de cierre del programa, que lo encontré bastante interesante. Así que muy bien, Javier. Tu innovación, Javier. Sí. Muy bien. Nos despedimos entonces con este tema de Lenny Kravitz que se llama Fly Away aquí en Café Austral. Wish that I could fly into the sky so very high.
En Radio Universidad Austral de Chile, es hora de hacer un buen descanso y preparar un buen café, para sumergirse en el mundo de la ciencia, salud, cultura y medio ambiente, y revisar qué nos tiene preparado Café Austral. Un diálogo diferente y necesario.